Buenos días, doctor Sanz. Acabamos de ver que se ha publicado, concretamente en febrero del 2021, un artículo desarrollado por varios países, en los que también ha participado la Universidad Complutense, liderado por usted, donde valoran la relación entre la periodontitis y la gravedad de la infección por COVID-19. Realmente, ¿qué tipo de complicaciones o realmente hay mayor riesgo en los pacientes periodontales de sufrir una infección más grave por el SARS-CoV-2 como refleja este artículo, o necesarios más estudios? Lógicamente son necesarios más estudios. La publicación que hemos realizado es un estudio observacional, es decir, es un estudio donde nosotros solo hemos evaluado un corte de 600 pacientes afectos por infección COVID, y estos 600 pacientes teníamos la gran suerte, debido al sistema sanitario que existe en Qatar, que todos los pacientes tienen registros médicos y dentales en la misma historia clínica, y además tienen registros de todas sus analíticas. Por lo tanto, pudimos medir radiográficamente el grado de destrucción periodontal y correlacionarlo tanto por los datos de biomarcadores en plasma de estos pacientes afectos por COVID, como su evolución a lo largo de su infección por COVID. Es decir, la gran mayoría de estos pacientes se registró su positividad por pruebas PCR, pero o dieron sintomatología leve o eran asintomáticos, pero hubo un grupo de pacientes que fueron ingresados, que necesitaron ventilación asistida, que fueron algunos ingresados en unidades de cuidados intensivos y desgraciadamente que algunos fallecieron. Y lo que nosotros establecimos fue una correlación altamente significativa entre estas tres complicaciones que registramos, es decir, la necesidad de ventilación asistida, el ingreso en unidades de cuidados intensivos y la muerte en aquellos pacientes con mayor destrucción periodontal. Y de esta manera podemos hacer una asociación estadísticamente significativa, pero no podemos establecer una relación causa-efecto, que solamente la podríamos hacer en estudios de seguimiento que, lógicamente, son muy difíciles de llevar a cabo en pacientes infectados por COVID, y por eso de la novedad de un estudio de estas características con resultados tan significativos. De acuerdo. Por tanto, a lo mejor sería una buena línea de investigación analizar el factor genético. Sabemos que hay un factor genético, una predisposición genética a la periodontitis, y a lo mejor este tipo de predisposición genética podría también predisponer a padecer la enfermedad con un peor pronóstico, en un estadio más avanzado. No sé si esta sería una opción de estudio que podría ser a valorar. Sí, es decir, se conoce que existen determinados fenotipos inflamatorios, así se llaman, que son de base fundamentalmente genética, y estos fenotipos pues afectan a muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles que padecemos los seres humanos: diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y, entre otras, periodontitis. Pero precisamente la disposición en esta base de datos de todos los datos médicos del paciente, hemos realizado un análisis de todas estas variantes y hemos desechado estos factores de riesgo comunes con estas otras enfermedades. Por lo tanto, la resultante de la asociación ha sido bastante específica, es decir, estaban el resto de las variables controladas en esta población. Y esta es la gran ventaja cuando dispones de muestras muy elevadas, que te permite controlar los factores de confusión, las variables de riesgo compartidas, y por supuesto, la mayoría de ellas son de genética.
De acuerdo. Según el Consejo de Dentistas, en España aproximadamente unos 8 millones de adultos padecen enfermedad periodontal y de estos alrededor de unos 2 millones tienen una periodontitis severa. ¿Cómo cree que podríamos mejorar la prevención o la detención precoz de este tipo de enfermedad, sobre todo en centros de atención primaria, o si le parece interesante implementar estas medidas en centros de salud, centros de atención primaria? Sí, sin ningún lugar a dudas. Lo que estudio demuestra, y no solo este estudio, sino muchos anteriores, es que no se puede tener salud general sin salud bucal. Y por lo tanto, la salud bucal debe formar parte del catálogo de servicios de cualquier sistema sanitario que se precie. Y por ello, lo importante a nivel de salud pública es prevenir que los pacientes lleguen a ese 10% de periodontitis avanzada. Porque esos pacientes con periodontitis avanzada, que son los que más riesgo tienen de complicaciones con COVID y con otras enfermedades sistémicas, su tratamiento es complejo. Mientras que la periodontitis leve, moderada, su tratamiento es muy sencillo, es un tratamiento que es de bajo coste y de muy buen pronóstico, y por ello lo clave es el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz y por supuesto las medidas preventivas para que no se desarrolle la periodontitis. Las medidas preventivas fundamentalmente dependen mucho de la motivación de los pacientes en cuanto a unas estrictas medidas de higiene oral y sobre todo acudir al odontólogo aunque no le duela. Y el problema que tenemos en nuestra sociedad es que la tasa de asistencia al odontólogo por motivos preventivos, es decir, por una revisión, por un chequeo, pues es baja. Y esto impide que las medidas preventivas sean más eficaces. Sabemos que sigue investigando en este campo, ya se ha publicado algo más sobre COVID y colutorios. ¿Cree que todavía hay retos por avanzar o por investigar en esta temática para poder ir adelantándonos a las posibles complicaciones o a las posibles alteraciones que pueda provocar esta nueva enfermedad? Por supuesto, no hemos casi empezado a investigar esta relación. El efecto sobre la infectividad y transmisibilidad del virus es muy importante porque la cavidad bucal es la mucosa que tiene receptores AC quizá más afines a la entrada como portal de este virus. Y esta es la razón por la que nos ponemos las mascarillas, entre otras cosas. Y por lo tanto, si nosotros pudiéramos reducir esa infectividad, y no solamente la infectividad, es decir, la llegada del virus a la mucosa, sino la transmisibilidad, es decir, reducir la carga viral del paciente para que no lo transmita a otros pacientes. Y sería muy eficaz, entre otras medidas. Y lógicamente el uso de colutorios bucales de uso habitual es muy prometedor porque han demostrado algunos de ellos in vitro que tienen capacidad virucida y por ello es muy importante desarrollar estudios, y se están ahora mismo desarrollando estudios para demostrar esta disminución de la carga vírica y este potencial reducción de la transmisibilidad, sobre todo en pacientes positivos asintomáticos, es decir, pacientes que han infectado pero que tienen una gran potencial de transmisibilidad, pero ellos no tienen ningún síntoma y por lo tanto tienen mayor potencial de causar más problemas al resto de los individuos. Pues muchísimas gracias. Es un orgullo para BQDC que el doctor Sanz forme parte de nuestra asociación y seguiremos muy activamente sus investigaciones y avances en este tema. Muchísimas gracias. Es un placer. Muchas gracias.